Desde la Unidad Ejecutora del Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua, mi nombre es Leticia Martínez, coordino esa área. En esta oportunidad, en el módulo 4, Gestión Integral del Hábitat, abordaremos un programa que atiende el déficit habitacional a nivel nacional, pero que es algo que ya también se ha expandido a nivel de Latinoamérica. Y ese es el programa del Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua. Un programa que ha sido acompañado desde sus inicios por Fundasal, Centro Cooperativo Sueco, hoy WIEFEC, y FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua en Uruguay. Este programa inicia y tiene a su base el enfoque de la vivienda como derecho humano, en donde toda persona tenemos el derecho de habitar una vivienda que dignifique la vida, que permita desarrollarnos como seres humanos. Es así como en sus inicios Fundasal hace un estudio en el centro histórico y ve toda la precariedad que existe. También esa precariedad en donde nosotros pasamos a diario sin pensar que adentro de esa comunidad, de ese mesón, existen estas condiciones de habitabilidad. Estas condiciones que también se pueden visibilizar y vivir en espacios al interior también del país, en el áreas urbanas, semiurbanas. Pero entonces, esta problemática nosotros no podemos quedarnos sin hacer nada. Es así como vamos impulsando todo este programa. En el 2005 iniciamos en el Centro Histórico de San Salvador a impulsar los primeros proyectos de vivienda cooperativa. Proponemos el modelo del cooperativismo de vivienda y es así como llegamos hasta la creación de las primeras cooperativas de vivienda por ayuda mutua en El Salvador. Una gestión que a su base ha tenido toda la organización de la cooperativa, de la gente, de las mujeres y hombres trabajadores que conforman este modelo. Desde 1999 en Fundasal comenzamos a trabajar con el Centro Cooperativo Sueco, iniciamos con una cooperativa del interior del país en Victoria, Cabañas, Héroes de Piedras Rojas. Luego continuamos ya en el 2004 un acercamiento con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua e impulsamos y comenzamos a trabajar con la cooperativa 13 de enero como proyecto piloto. Una cooperativa que salió seriamente afectada a raíz de los terremotos del 2001. Luego, en el 2005, es donde alegremente se logra la constitución de la primer cooperativa de vivienda por ayuda mutua, ACOVISH, en el Centro Histórico de San Salvador. Luego ya en el 2006, con toda esa base organizativa y la plataforma de coordinación, surge la Mesa Coordinadora de Cooperativas, la cual en el 2010 da pie y nace la FESCOBAN, la Federación Salvadoreña de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua en El Salvador. 2008 iniciamos los primeros proyectos de vivienda, los proyectos pilotos, para demostrar que era una realidad el poder gestionar vivienda cooperativa desde la población, desde los conocimientos y aplicación de toda una autogestión de las mismas familias salvadoreñas. En el 2015 ya el movimiento cooperativo ya es fuerte a nivel nacional y regional. Ya tendremos 24 cooperativas legalizadas, una federación que consolida el movimiento y una coordinadora a nivel centroamericano. Pero esto tiene a su base el trabajo socioconstructivo organizativo, que nos permite la constitución de las cooperativas a nivel nacional, nos permite también la articulación de actores de todas las organizaciones que formamos y estamos en el territorio. En eso se forma la primera mesa interinstitucional en el 2005, formada por gobierno municipal, central, universidades, gremiales, ONGs, dentro de ellas Fundasal y las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Para el desarrollo del territorio es importante que todos los actores que estamos en las zonas nos podamos coordinar para que todas las problemáticas que vayan surgiendo o que estén ya en el territorio podamos desde varias aristas ir buscándole soluciones. Es así como se inician desde las cooperativas los festivales barriales.
se trabaja con una declaratoria del centro histórico, que antes de este proceso no se hablaba del centro histórico, pero es desde esta articulación que se promueve la declaratoria. También se constituye un banco de tierras en donde las municipalidades y el gobierno central tienen una participación muy protagónica, porque se identifica dentro de la zona, dentro de los territorios, cuáles son las que pueden ser de uso habitacional y que se pueda poner a disposición a la vivienda de interés social. En ese momento, el banco de tierras que Fundasal constituye es a raíz del estudio que se hace en el centro histórico y reconoce algunos mesones que estaban en la zona. También fue una gestión muy importante en ese momento desde la Municipalidad de San Salvador, permite el entregar en venta simbólica una tierra a los cooperativistas que vivían en una zona que era propiedad de la alcaldía. Surge la mesa cooperativa, coordinadora de cooperativas. A raíz de eso surge la FESCOBAN 4 años más tarde, que ya en el 2020 estaría cumpliendo ya 10 años de estar aglutinando a las cooperativas y empujando el movimiento cooperativo a nivel nacional. En ese momento también surgen los proyectos habitacionales que permiten dar respuesta a la problemática de la vivienda de interés social. Existen los proyectos pilotos en donde inicia el complejo habitacional San Esteban, que confluye la cooperativa, Fundasal, la alcaldía de San Salvador y la agencia de cooperación, en donde las mujeres tuvieron una acción muy protagónica en este proceso. Iniciamos con diseños participativos, en donde la vivienda reúne las condiciones para dar respuesta a la problemática de la vivienda. No es un proyecto que se diseña desde el escritorio, desde los técnicos. Es un proyecto que surge desde las necesidades de la gente. Surge también la ayuda mutua, que es las cooperativas, es un pilar fundamental en donde todos hacen partícipe del proceso constructivo, de la toma de decisiones, donde las mujeres, de acuerdo también a sus capacidades, todos y todas en la ayuda mutua tienen un lugar. Y es así como cada uno da su aporte, un aporte que es valorizado y capitalizado en sus haberes de cada asociada y asociado, de manera que se valoriza el trabajo que cada uno ha hecho. Luego de todo este proceso, viene el proceso del sorteo de las viviendas. Cada uno ha construido 40 viviendas. En este proceso de construcción ninguno sabe cuál es su vivienda, sino que hasta que ya están construidas el total de las viviendas y hay un sorteo. De manera que todas queden con todos sus servicios, con todos sus acabados y todos hayan participado en el proceso. Y si ven, aquí está el antes y el después de la cooperativa Cobish. Esto está en el Centro Histórico de San Salvador, en el barrio San Esteban. Este era el predio de la Alcaldía Municipal de San Salvador, en donde se guardaban los carretones de la basura y que muchos compañeros tenían horas para usar los sanitarios, porque después de las horas de oficina ya todo quedaba cerrado. Entonces, si ven las condiciones precarias en que vivían y el después de un complejo habitacional construido por las mismas cooperativistas y los mismos cooperativistas. Esta cooperativa se dividió en dos, el edificio que acabamos de ver y este, que es el complejo habitacional Renacer. Este complejo, ellos adquieren la tierra por prescripción, es la primer cooperativa que logra obtener tierra desde la municipalidad y por prescripción, en un terreno que vivieron por más de 30 años, que llegaba una persona a cobrarle, sin embargo no era propietario de la vivienda. Cuando se hace el banco de tierra y la investigación, se dan cuenta los asociados que no era el propietario y que le habían pagado durante muchos años, y es así como se hace el proceso y Fundasal acompaña para que la cooperativa lo adquiera por prescripción. Este es otro complejo habitacional construido por las mismas cooperativistas. Fundasal lo que hace es el acompañamiento de todo el proceso, de la gestión de fondos, gestión de permisos, el acompañamiento del proceso constructivo. Y el complejo también está en el Centro Histórico de San Salvador, en donde las mujeres tienen el 70% de la membresía. Entonces, mujeres jefas de hogar que se dedican a la venta diaria. Entonces, ellos en el proceso de la ayuda mutua participan en toda la toma de decisiones, que es otro pilar fundamental, la autogestión en el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, en donde la toma de decisiones es de la gente.
ellos saben qué tipo de material se va a utilizar, con esto acompañado de la asesoría técnica, pero al final es la cooperativa la que toma todas las decisiones. Luego de finalizados los procesos constructivos, la cooperativa ha potenciado sus capacidades y continúa con otros proyectos. En este caso es un proyecto con niñez y juventud, que es el relevo generacional dentro de las cooperativas, de manera que se vaya fomentando la convivencia, el compartir entre niñas y niños, y que cada proceso formativo culmine en una obra. En este momento ellos estaban compartiendo sobre principios y valores cooperativistas y lo finalizan en un mural dentro de su cooperativa. En el cooperativismo de vivienda, un aspecto fundamental es el financiamiento, que permita la asequibilidad tanto para las mujeres, que es la que la mayoría tienen la tenencia de la tierra. La asequibilidad me permite entrar dentro del proceso de selección de las familias, pero permanecer durante todo el plazo del crédito, porque todas hacen un aporte tanto económico, que es el del crédito, que es el que permite la asequibilidad, y el aporte de ayuda mutua también. Entonces eso es fundamental. Esto lo que nos ayuda es a evitar el incremento de asentamientos precarios que en cada territorio se da. Ellos desde el inicio buscan los lugares de hacer su proyecto de vivienda que permita reducir los riesgos también futuros. Entonces esto también hace que la sostenibilidad dentro de la cooperativa sea bastante alta. Dentro de las cooperativas, adicionalmente a su proyecto de vivienda, han gestionado proyectos con enfoque de soberanía alimentaria en centros históricos, en espacios reducidos. Cuando al inicio empezamos estas iniciativas, se decía que en el centro histórico no se podía cultivar porque eran espacios reducidos. Sin embargo, ellas demostraron que en estos lugares se podía, y ahora lo que hacen es la comercialización también de plantas y de vino de flor de Jamaica, lo que permite también generar ingresos para sus pequeñas economías. Estos son los proyectos que hasta el momento en El Salvador se han gestionado, que es la COBISH, la que veíamos hace un momento, Acovivance. Está una cooperativa en La Libertad, la cooperativa 13 de enero, que este es el complejo que ellos construyeron, y la cooperativa Héroe de Piedras Rojas, que es una cooperativa más rural. Si ven, para todos los territorios es adaptable el modelo, zona urbana, zona rural. Entonces, para todos los territorios se puede gestionar este tipo de iniciativas. Actualmente estamos con el proyecto habitacional Cuna de la Paz. Es un proyecto en La Palma, Chalatenango, en donde las cooperativas gestionaron un terreno en donde el 50% es zona de biosfera, no se puede intervenir, pero el otro 50% sí es de uso habitacional. Entonces, las cooperativas ya han iniciado sus procesos de huertos, de cultivos para el consumo y para venta. Es un proyecto que va a permitir generar ingresos porque hay senderos, hay un bosque, el cuidado del bosque, el cuidado del agua. Ya han gestionado un proyecto de cosecha de agua también. Son todas esas iniciativas que se ven complementarias con la vivienda. Ellos, su construcción es con adobe reforzado. Serán todas las viviendas y su salón de uso común bajo este sistema de adobe reforzado, un sistema ya con una normativa ante el Ministerio de Vivienda, que se trabajó durante muchos años con la academia, con la cooperación para la implementación de este sistema constructivo. A nivel de la región, nosotros en El Salvador seríamos el primer proyecto de cooperativa de vivienda que en su totalidad es construido con este sistema, construido por la gente, con su esfuerzo. Lo que se hace es el acompañamiento. Son de esas buenas noticias que debemos de divulgar y que en la gestión de los territorios es importante darlos a conocer para que sea replicable. Así es como las viviendas ya quedarán con la pintura muy característica de la zona, porque en su mayoría las mujeres y los hombres son artesanos. Entonces ellos colectivamente decidieron que este sería el diseño de sus viviendas. Este modelo se basa en 4 pilares fundamentales,
que es la autogestión, en donde la toma de decisiones es desde la gente, la propiedad colectiva, la propiedad de la cooperativa, y ningún asociado puede vender, alquilar o arrendar la vivienda. Allí se basa el enfoque de derecho humano para la vivienda, en donde no la meto como mercancía, sino que es para uso y goce de mi grupo familiar. La ayuda mutua es el otro pilar fundamental, en donde nos permite sí generar procesos constructivos, pero sobre todo procesos de cohesión social del grupo, en donde todos se vuelven solidarios o potencian esa capacidad de solidaridad que hay, en donde pienso en el otro, en donde llego al proceso constructivo y quizás el otro no tiene alimento, pero yo llevo y le comparto, en donde nos conocemos. Entonces, es un proceso constructivo, pero también un proceso de cohesión. Y la asesoría técnica, que es acompañada desde el inicio en 4 áreas: el área social, el área jurídica, el área constructiva y el área administrativa financiera. De manera que todas las potencialidades se desarrollen dentro de la cooperativa para que después, cuando se retira la asistencia técnica, ya ellos continúan con la gestión de sus proyectos, que es un proyecto de vida. A raíz de todo este proceso que hemos conversado, de estos proyectos pilotos, de esta gestión que ha hecho desde la gente, desde el movimiento cooperativo, se ratifica en el 2013 por parte del gobierno, y que todavía continúa en proceso, un proyecto para la construcción de complejos habitacionales. Esperamos que esto sea de forma inmediata, ya que la precariedad en que las familias siguen viviendo tiene que ser atendida. También en ese momento surge el grupo gestor de una política nacional de vivienda y hábitat, en donde es aglutinada por una mesa amplia de actores. Sin embargo, quedó en política nacional. Se requiere que pasemos al otro peldaño, que es la Ley Nacional de Vivienda y Hábitat, que garantice acceso al suelo, financiamiento, marcos legales para la vivienda de interés social en El Salvador. También comentarles que este movimiento cooperativo es amplio. Como Fundasal y como organizaciones que hemos impulsado todo este proceso, formamos parte de la Coordinadora Centroamericana Autogestionaria de la Vivienda Solidaria, en donde está Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y México, recientemente adherido. Y también formamos parte de la Alianza Latinoamericana de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, en donde se suman países de Sudamérica como Uruguay, Paraguay, Bolivia y recientemente Colombia. Si ven, es un movimiento cooperativista amplio, en donde está acompañado, y a su base están las familias que viven en condiciones de precariedad, familias trabajadoras, que lo que requieren es una oportunidad para demostrar que sí pueden construir sus viviendas bajo este modelo. Pueden cancelar el crédito asignado, porque este crédito es de acuerdo a sus capacidades. Es un crédito que ha sido gestionado de manera que también paralelamente tenga un porcentaje de subsidio que permita la asequibilidad de la vivienda. Esto es lo que tenemos para compartir con relación al cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, que es un proyecto de vida. Y en ese sentido también quiero compartirles un video en donde se conversa brevemente sobre los inicios del cooperativismo, los impulsores que hicieron que esto tuviera inicio, y los invito a que conozcamos más sobre el tema. El cooperativismo es un modelo que se sale del esquema que predomina en América Latina. El cooperativismo implica un proceso de producción colectiva. El cooperativismo implica también un proceso que es de carácter autogestionario. La gestión del proceso productivo de la vivienda en el modelo cooperativo no está fuera de los umbrales de la colectividad. El cooperativismo centra la atención en el conglomerado, en la colectividad,
en el individuo que pertenece a una colectividad, que no está de forma separada y aislada. Por eso, el cooperativismo, el producto de ese proceso, no es un producto que se apropia de forma individual, sino que es un producto que es apropiado por la colectividad. Esto no es tan fácil que sea comprendido por parte de las instancias estatales. Definitivamente. Hay que hacer una labor muy importante en ese sentido. Y generalmente cuando no se entiende este carácter colectivo, participativo, autogestionario del cooperativismo, se suele tener grandes dificultades también para entender la vivienda como un derecho. Para entender que no debemos esperar que las personas, que las familias, que los grupos poblacionales tengan la capacidad económica como condición para que en un momento determinado lleguen a adquirir la vivienda, lleguen a tener la vivienda. Entonces, cuando hablamos de derechos, estamos también asignándole una responsabilidad muy importante al Estado. Estamos diciendo que el Estado debe de ser el principal responsable de atender la problemática de vivienda que existe en nuestros países. Y que no debe de estar esperando que se tenga la capacidad económica para poder entrar al mercado, porque se trata de un derecho básico y fundamental. Buenos días, mi nombre es Julio Meléndez, soy el subdirector ejecutivo de Fundasal y en esta ocasión desarrollaré el módulo 4 de gestión integral del hábitat, específicamente con el tema modelos de producción social. Antes de desarrollar cada proyecto, nos planteamos ciertas interrogantes a las cuales pretendemos dar solución. La primera, en este caso particular, ha sido evitar el incremento de los asentamientos precarios ya existentes, cómo permitir la asequibilidad de la vivienda a estas familias, pero sobre todo nos planteamos como reto la implementación de un nuevo modelo financiero que permitiera darles unas alternativas a las familias pobres del país. Dentro de nuestra investigación, desarrollamos todo un diagnóstico a nivel de todo el país, lo que nos permitió establecer un lugar donde hubiera poca o mucha densidad, y fue así que focalizamos la intervención en el departamento de Sonsonate, específicamente en el municipio de Sonzacate. ¿Cuáles eran los grandes retos que nos planteaba esta intervención? Era un proyecto de 1.700 viviendas que iba a incorporar una población de 8.500 habitantes y cómo esto rompería lo que ya existía en el municipio de 22.000 habitantes con 5.000 viviendas y qué significaba incorporar 1.700 viviendas más. Hubiera sido no muy correcto verlo hasta el punto de vista del municipio de Sonzacate, sino que quisimos ver también el impacto de esto dentro del departamento de Sonsonate, porque ya existía una población de 96.000 habitantes y un total casi de 19.000 viviendas, y cómo esto iba a permitir que se pudiera integrar a toda la trama y a los servicios que ya existían en el departamento. ¿Cuáles son las grandes metas que nos trazamos en el proyecto? 1. Mejorar las condiciones de vida de las familias que optaban en ese momentito con un ingreso familiar entre 1.5 y 3 salarios mínimos, que no tuvieran vivienda, pero sobre todo que hubieran hogares constituidos, viendo la vivienda como un derecho de familia. Segundo era crear una comunidad organizada que fuera gestora de su propio desarrollo pensando en la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Y tercero, cómo implementar un modelo financiero que generara un fondo rotatorio que nos permitiera poder replicar este mismo de intervenciones y proyectos a lo largo y ancho del territorio nacional. Para ello diseñamos todo un plan maestro que abarcara la integralidad de acciones y de soluciones, pero sobre todo considerando
al 50% de esas 1.700 familias que tuvieran ingresos entre 1.5 y 2 salarios mínimos, un segundo segmento entre 2 y 2.5 salarios mínimos, que era más o menos el 30% de la población que se iba a ver beneficiada, y por último los de mayor ingreso, un 20%, que sus rangos de salarios anduvieran entre 2.6 y 3 salarios mínimos. ¿Cuáles son las variables que se involucran dentro de todo modelo financiero? Como todos sabemos, la tasa es un factor importante y debe de considerar 4 aspectos. El primero es la inflación, la parte de la administración, el margen de rentabilidad que debe de existir sobre esa inversión, y sobre todo debe de considerar el riesgo inherente en la recuperación del crédito. Las garantías iban a ser de 2 formas. La primera, hipotecaria, donde el mismo bien iba a servir precisamente para el caso de no pago, y segundo, teníamos que implementar la parte de los seguros colaterales en caso que las familias tuvieran algún inconveniente de no pago en el futuro. La clave también de estas variables es el plazo, pues consideramos que podían andar entre 10 y máximo 15 años. Hemos comprobado que más de 15 años lo único que hace es que las familias puedan pagar más y más por su vivienda, producto de la tasa de interés. A esta variable financiera sí vamos a incorporar las que tienen que ver con los proyectos de intervención social que nosotros desarrollamos, y ahí consideramos 4 variables adicionales. La ayuda mutua, que iba a ser la mano de obra en base a los jornales que desarrollaran las familias y en función del tiempo que ellos le iban a dedicar de trabajo a su vivienda. La parte del ahorro previo, que era una condición necesaria para poder acceder al crédito y lo que nos iba a permitir de alguna manera medir la capacidad y voluntad de pago de las familias. La parte que tiene que ver con el subsidio, que es un porcentaje sobre la inversión total en función del ingreso familiar, ya que hemos visto que los problemas en los proyectos de vivienda de interés social, si no hay un alto componente de subsidio, difícilmente las familias de bajos ingresos van a poder acceder a ello. Y por último, la parte del crédito, que no es otra cosa más que el porcentaje de afectación del ingreso familiar y lo que nos iba a permitir de alguna manera poder acceder y establecer un fondo rotatorio de crédito para replicar proyectos en iguales condiciones. Desarrollamos el proyecto en diferentes etapas. La primera fue la etapa de promoción y captación de los beneficiarios, allá por 1999, lo que hizo que nos organizáramos en atender a la población en el proyecto, en áreas, parques comunes, en casas comunales de las diferentes comunidades que ya existían, a fin de poder divulgar los beneficios de este nuevo proyecto en Sonsonate. Al mismo tiempo, generamos los términos de referencia necesarios para poder licitar los servicios de administración de cartera con el Sistema Financiero Nacional. En aquel momento lo hicimos con 5 bancos y una financiera que hoy se ha convertido también en banco en la actualidad y se conoce como Banco Atlántico. La propuesta inicial de los servicios nos presentaron una inquietud muy fuerte, porque la tasa de interés que nos estaban cotizando era del 18%, considerando las 4 variables de las que hemos conversado, y que producto de la negociación la hicimos llegar a un 14%. Hay que entender también que esta negociación se hizo en la época que la moneda que circulaba en el país era el colón, y que ameritaba un reto de reajuste y de visualización futura cuando fuimos convertidos a dólares. Este proceso se llevaba en paralelo junto a la parte de los establecimientos de los estudios socioeconómicos de las familias, ya que de un universo de 6.000 familias que fueron diagnosticadas con sus respectivos estudios, tuvimos que escoger 1.700 familias. Parte importante de este proceso es que para nosotros el concepto es beneficiario y cobeneficiario, y para el sistema financiero es deudor y codeudor, por lo que hubo necesidad de establecer ciertos puntos en común para tratar de que nuestros beneficiarios se convirtieran en deudores. Muestro a continuación 3 tablas con las cuales constituimos el modelo financiero, la cual abarcaba variables como el costo de la vivienda, máximo de 15,000, salario mínimo, ya lo pongo a manera de ejemplo actualizado en lo que es el sector comercio formal, de $305, pero que abarcaba tasas de interés, abarcaba un proceso de ayuda mutua ya valorizado y sobre todo el ahorro previo en función de 6 meses, lo que nos iba a permitir demostrar la capacidad y la moral de pago de la familia. Lo primero que hicimos fue establecer el rango de familias que íbamos a atender dentro del proyecto,
que señalo en color, que anda entre 1.5 y 3 salarios mínimos, y lo que determinamos fue, de acuerdo al ingreso, cuál es la capacidad de crédito posible que las familias tenían y el nivel de subsidio al que deberían de hacerse acreedoras, tomando en cuenta que el Sistema Financiero Nacional toma de base la carga media permisible o nivel de afectabilidad del ingreso familiar en 20%. Como podrán observar, en el ejercicio, ubicándonos en el ingreso de 1.5, el nivel de afectación de la familia nos daba una cuota posible de 91.50, pero que al aplicarlo nos daba una realidad de un subsidio casi del 50%. Luego vimos que el subsidio podía ser reflejado o bien en la tasa de interés, o bien en el ingreso familiar, o, en un tercer caso, directamente a la tasa de interés del financiamiento del crédito. A manera de ejemplo, muestro el subsidio al ingreso familiar, donde ustedes podrán observar, teniendo una carga media permisible aceptable del 20%, que la cuota mensual posible con ese nivel de afectación era de 91.50, pero que el nivel de afectabilidad en la cuota real de $34 representaba 7.44, lo cual nos permitía establecer mayores beneficios para las familias de más bajos ingresos. Una tercera tabla era el subsidio a la vivienda, y aquí podemos comprobar, tomando de ejemplo siempre el 1.5, que esta medida no era la más aconsejable porque hacía que el nivel de afectabilidad de las familias fuera mayor, lo que la volvía excluyentes del proyecto. Al mismo tiempo que escogíamos a las 1.700 familias, entramos ya a organizar los procesos de capacitación en aspectos organizativos y constructivos para el proyecto. El proyecto lo desarrollamos en diferentes fases durante los años 2001 al 2004. Iniciamos una primera fase de 718 viviendas y concluyendo las 1.700 en una fase 5 en el año 2004 con 250 viviendas. Ya las familias organizadas en procesos de ayuda mutua y equipos de trabajo nos permitió mezclar todas las variables que hemos descrito y establecer tres tipos de soluciones. La primera para las familias de más bajos ingresos con rangos de 1.5 a 2 salarios mínimos, lotes tipo de 78 metros cuadrados que estaban normados ya en la legislatura nuestra, y un costo de vivienda aproximado de $8.800, lo que significaba un nivel de subsidio para los de más bajos ingresos del 60 hasta el 44% para una vivienda tipo de 17 metros cuadrados. Un segundo modelo para un rango de familias de 2.1 a 2.5 salarios mínimos, manteniendo las mismas condiciones, pero con niveles de subsidio para las familias de 2.1 del 42% y para las familias de 2.5 salarios mínimos del 32%. Lotes tipos siempre de 78 metros cuadrados y un costo por vivienda de $9.377.14. El tipo de solución que se ofrecía eran 24 metros cuadrados. Y un tercero para rango de ingreso familiar de 2.6 a 3 salarios mínimos con niveles de subsidio del 27% hasta un mínimo del 10% y un costo de vivienda más o menos de $10.000. ¿Qué es lo que demuestra esto? Es la necesidad de que las familias tengan un módulo básico, que puedan a través de un proceso de desarrollo progresivo poder mejorar sus condiciones de vida de acuerdo a sus necesidades sin sobreendeudarse. Y por otro lado, lo que evidencia es que las familias de más bajos ingresos obtienen mayores niveles de subsidio, y las familias que tienen mayores ingresos, como es el caso de las familias de 3 salarios mínimos, que pueden obtener un subsidio del 10% sobre el costo total de la vivienda. En esta tercera solución eran 32 metros cuadrados de 78 metros posibles. También comprendimos que no solo debe de ser el aspecto constructivo, sino que también decíamos el aspecto organizativo, pero tendríamos que dotar de toda la infraestructura básica al proyecto para que las condiciones de habitabilidad y las condiciones para las familias fueran mejores en las que ya vivían. Dotamos de una infraestructura educativa que va desde kinder a 9º grado, que en su momento se convirtió en la mejor escuela del departamento de Sonsonate, y logramos un objetivo.
no era solo para la gente que atendía el proyecto, sino que también para todos los municipios aledaños. A través de un convenio con el Ministerio de Educación se fue dotando de la infraestructura necesaria a nivel de mobiliario y la dotación de los docentes correspondientes. El proyecto también consideró aspectos de calles, accesos, energía eléctrica, aguas lluvias, aguas negras, agua potable, pero también nos presentaba un reto grande que era insertar a 1.700 familias con el municipio de Sonzacate, como lo decíamos anteriormente. Para esto fue necesario desarrollar fuertemente un componente social que nos permitiera fortalecer la organización comunitaria, estableciendo capacidades en los líderes que habíamos identificado y sobre todo en la población, establecimiento de valores y de convivencia de cara al futuro y que el proyecto se volviera sostenible a lo largo del tiempo. También implementamos un programa educativo y de capacitación, no solo en los líderes, sino que también desarrollamos un trabajo con jóvenes, mujeres y niños, porque era uno de los elementos que ya existían y que tendríamos que ver qué hacíamos con ellos. Para ello, creamos un programa de juventud y niñez y aquí muestro algunas imágenes de los jóvenes que creyeron en el modelo, de los jóvenes que quisieron involucrarse dentro de él, las condiciones ustedes pueden ver en las que ellos funcionaban, que es la imagen del centro. Arriba se describen todas las actividades de carácter lúdico que se hicieron con ellos y con las que ellos están ahorita trabajando con otros niños de su comunidad. Abajo, en el margen derecho inferior, son los jóvenes actualmente, cómo están y siguen luchando por su comunidad, que se transformaron a través de la asistencia técnica que nosotros brindamos en transformadores de sus propias condiciones de trabajo, dando pie a la imagen que ustedes ven al centro, cómo se transformó el local donde ellos recibieron sus capacitaciones y cómo es el local que ahora ellos mismos han construido con apoyo nuestro para seguir trabajando con la niñez y juventud de su comunidad. ¿Cuáles son los resultados obtenidos en el proyecto? Bueno, la primera fue que dimos respuesta a las familias que ya estaban en condiciones de riesgo y vulnerabilidad. Eran familias de bajos ingresos que no eran sujetas de crédito y que hoy se han convertido en sujetos. La habitabilidad del proyecto fue inmediata y se mantiene hasta la fecha. La recuperación del crédito nos ha permitido a nosotros poder hacer inversión en nuevos proyectos, tal como había sido originalmente planteado. Para Fundasal, este proyecto representó cero mora. No han habido acciones de desalojo para recuperar los créditos, ni por parte nuestra ni por parte de la institución financiera, la cual fue acreedora de los servicios que se licitaron. La comunidad se ha apropiado del mantenimiento de sus zonas verdes. Hay todo un proceso de organización y trabajo juvenil y la comunitaria, y se mantienen activos a la fecha, ya con una tercera y cuarta generación, trabajando con niños y jóvenes de su comunidad. Hemos aportado a la reducción del déficit habitacional de una forma integral, pero sobre todo hemos fortalecido un tejido social y se han desarrollado relaciones de convivencia que perduran a lo largo del tiempo y que cada vez se van consolidando a través del trabajo con los jóvenes. Realmente el resultado más grande ha sido la contribución a la construcción de una sociedad incluyente, habitable, justa, democrática, sustentable, pero sobre todo disfrutable de las 1.700 familias que ya habitan en el proyecto. No todo ha sido satisfactorio, también nos generó nuevos retos y desafíos. Dentro de estos, el principal es la necesidad de que exista un financiamiento estructural de parte del Estado para este tipo de proyectos, que se consideren que los proyectos de interés social deban de contar con procesos más ágiles para que se puedan seguir dando soluciones integrales a las familias de más bajos ingresos. Este tipo de proyectos amerita de tasas preferenciales que pueda acceder mayor cantidad de familias a los mismos. Las intervenciones tienen que ser de carácter integral y sobre todo deben de ser articuladas con multiplicidad de actores, pero los modelos financieros deben de estar basados en las particularidades de la población y no tanto de las instituciones. Debemos de garantizar así una vivienda adecuada de calidad para las familias, pero sobre todo tenemos que hacer ver y borrar esa incompatibilidad que existe entre la exclusión urbana y el desarrollo urbano. Muchas gracias por su atención. Esperamos haber contribuido en buena medida y en buena parte a sus inquietudes. Dejo abajo mi correo para que puedan ser transmitidas todas sus inquietudes y nosotros podamos resolverlas a la menor brevedad. Feliz día.